Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al origen de las ciencias forenses. Yo soy Erika Ruiz. Rajiv Espinosa, sean ustedes bienvenidos a este nuevo programa, donde estaremos hablando sobre los factores victiminógenos en la violencia de género. Pero, ¿qué es? A ver. ¿Qué es la violencia? ¿Qué es la violencia de género? Bueno, pues la violencia de género es un tipo de violencia ya sea física o psicológica, ejercida contra cualquier persona o grupo de personas, por ejemplo, la identidad sexual, sexo o género. Es decir, no nomás nos enfocamos a las mujeres, sino también a los hombres. Creo que en la pandemia se vio mucho más este tipo de violencia. Fíjate que de acuerdo con las estadísticas que nos marca el Secretario Ejecutivo Nacional, estamos por debajo del año pasado, O sea, del 2019 hubo más violencia de género que en el año 2020, y eso que estuvimos nosotros encerrados con nuestras parejas. Y algo sorprendente es de que las autoridades en diferentes estados decían que había aumentado la violencia de género. Pero revisando las estadísticas vemos que no fue así. Una de las principales causas que ocurrieron esto fue de que las personas llegaban y querían presentar su denuncia ante las fiscalías o en... ¿Cómo se llaman estos lugares de justicia? De justicia hacia la mujer. Y si presentaban algún tipo de tos, estornudaban o algo, las mismas autoridades los regresaban. Y eso también fue factor que no subieran los índices. Así es. Siempre dicen que se ve más la violencia en las mujeres, pero lo cual también en hombres. Creo que también en hombres también se ve mucho, pero aquí la desventaja es que los hombres no denuncian. ¿Por qué? Por el que dirán. Así es. Fíjate que dentro del ámbito profesional que yo me he desenvuelto, te puedo decir que la preocupación del hombre es que se burlen. Que se burlen, sí. Las autoridades que le digan por qué no le pegaste, por qué te dejaste. Las mismas autoridades. Sí, exactamente. Las mismas autoridades lo hacen. Y eso es un factor donde el hombre no quiere ir a presentar su denuncia por eso. Por el que dirán. El que dirán, las risas, y eso también provoca lo que viene siendo que existe una cifra negra en violencia de género, de violencia doméstica hacia el hombre, bastante. Supongamos, es un mal ejemplo de una persona, hombre, que va y denuncia esto, te puedo apostar que mínimo hay 30 hombres que no van a presentar. Que no van a presentar la denuncia. Háganlo, amigos. No se queden callados, recuerden que si nosotros estamos hablando de una igualdad de género, significa que nosotros, tanto hombres como mujeres, sean partícipes, tienen los mismos derechos, va a ser una igualdad, es una balanza. Hablando de igualdad, creo que también así como hay justicia para mujeres, también debería de haber justicia para hombres. Ya se está haciendo uno en México, un centro de justicia para los hombres. Fíjate que no voy de acuerdo desde su punto de vista. El derecho es una igualdad para el hombre y para la mujer. Ahorita hay varios profesionistas dentro de la materia que dicen crean centros de justicia para la mujer. Sí es bueno que los crean, pero también se le está dando ahí todo. Todo significa es que tú llegas, presentas la denuncia y automáticamente a la persona, al hombre, lo van a vincular a proceso. No investigan. No hay una buena investigación Así correspondiente. Y eso se preocupa uno porque la justicia ves que está hacia el lado de las mujeres. Sí. Y eso es una problemática. Desde mi punto de vista, la igualdad del derecho es 50 y 50, hombres y mujeres. No debe de haber centros especializados, pero también soy de la idea de que esos centros especializados de la materia de mujeres se hicieron por una sencilla razón: la gran desigualdad que había en México y en diferentes países, que fue lo que dio origen.
Y al crear Sí. este centro de justicia, trató de equilibrar la balanza, pero desgraciadamente se ha estado aumentando a Aumentando favor más, de a estas favor de- personas. Y si hay personas trans, De todas formas es justicia, es violencia. Tenemos que ver lo que viene siendo género y sexo. La diferencia viene siendo qué es el sexo. Son aquellas personas que tienen sus órganos genitales y qué es lo que hace la diferencia entre hombre y mujer lo que los define como hombre y mujer biológicamente. biológicamente. Y el género se refiere a las ideas y normas del comportamiento de la sociedad, ¿no? Así es, tan sencillo. Un ejemplo. Las mujeres, por ejemplo, en la cuestión del sexo, las mujeres tienen menstruación y los hombres no. El hombre y la mujer su categoría por sexual, mientras que el masculino y femenino se categoriza como género, ¿no? Así es. Masculino y femenino. Algo sencillo es de que si hablamos nosotros de género son las normas sociales que a nosotros nos van a estar inculcando. Como en México, oye, En México somos un país que somos macho. machistas y significa esto que dentro de un matrimonio hay un hombre y una mujer. A la mujer le van a decir, tú debes de lavar, trapear, sacudir, mientras tu hermano, como es el hombre de la casa, solo tiene que estar echado Ujú. y sírvele. No tiene que ser así. Es igualdad. Hay una igualdad entre nuestras partes. ¿Sale? Exactamente. ¿Y cuáles son las causas de la violencia de género? Pues el motivo por el que se produce la violencia de género, como dijimos, se produce más en las mujeres, pero es el conjunto de valores que aún predominan a la sociedad actual, ya sea, por ejemplo, que vengan desde la cultura, los valores, ¿qué más, Raji? La religión, las leyes, el lenguaje propio, la sociedad donde estamos envueltos. Y eso va a traer lo que viene siendo una violencia de género. Como lo decíamos hace rato, donde vivimos en México es 100% machista. Empieza a haber una problemática. ¿Cómo se manifiesta la violencia de género? Generalmente vamos a ver que todas aquellas personas, mujeres principalmente, han sufrido de violencia de género. De 10 personas, 9 han sufrido de una violencia de género. A través ya sea de sus padres, parejas, exparejas, han sufrido ese tipo de problemáticas, de violencia. Así es, Erika. ¿Por qué? Al ser un comentario, al hablar, hacer bromas pesadas, decir, Pues hay que mencionar que la violencia de género no solo es verbal, sino también es física, es sexual, es violencia intrafamiliar, Sí. abarca varias, ¿no? De hecho, sí exacto, vamos a... de hecho, si vamos a ver nosotros lo que es la violencia, vamos a ver lo que viene siendo la violencia física, que son aquellos golpes, la psicológica, palabras, la violencia económica. Ah, sí, nos peleamos, no te doy dinero para el chivo, a ver cómo le haces, porque yo soy el que trabajo. Hay diferentes tipos de problemáticas donde nosotros vamos a utilizar ese tipo de violencia de una manera mal hecha. O sea, no tenemos que utilizar ese tipo de violencia. No se debe de hacer. ¿Cuál es el ciclo de la violencia de género? Aquí en la pantalla les vamos a enseñar una imagen para que vean el ciclo de la violencia. Polo, Daniel, polo. Así es, a ver, producción, por favor, que se tomen esos pequeños minutos para tomarlo. Vamos a ver que el ciclo de la violencia va a estar dirigido en 3 momentos. La primera viene siendo en la elaboración de la tensión. La segunda, la explosión de violencia y agresión. Y el tercero viene siendo la calma o el reconocimiento Como luna de miel, ¿verdad? como luna de miel. ¿Nos puedes explicar de esto, Erika? Y es decir, por ejemplo, aquí se vuelve como un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque al principio pues es la etapa como del enamoramiento, después ya viene lo que es la manipulación, la agresión, la violencia,
Después se contentan con que con manipulación, de que es decir, la pareja ya sea hombre y mujer, porque aquí no nos vamos a enfocar exactamente a la mujer, porque también esto lo sufre el hombre, de que con manipulación te dicen, no, ya voy a cambiar, vamos a intentarlo de nuevo, y pues esta persona, la víctima, cae y vuelve otra vez al círculo vicioso. También vamos a dejarles también una imagen del violentómetro que va a estar apareciendo aquí en la pantalla para que ustedes se den cuenta y estén alertas a este tipo de situaciones, que incluso puedes llegar desde bromas hirientes hasta llegar al asesinato. Y ese tipo de violentómetro, Violentómetro. Se está llevando a cabo en todas las entidades de nuestro territorio mexicano. Es muy importante que ustedes lo tengan y lo observen. Que estén alertas. Siempre hay que estar alertas, tanto hombres como mujeres, hay que estar siempre revisando este tipo de afectación. Si tú la padeces, si tú la tienes, por favor ve y presenta una denuncia, no te quedes callada o se queden callados. ¿A dónde pueden hacer la denuncia? La denuncia, ¿dónde la pueden hacer? La pueden hacer en las diferentes corporaciones. Recordemos que la norma oficial, cualquier dependencia tiene la obligación de ayudarte. ¿Qué significa eso? Tener especialistas dentro de la materia en el área de psicología y tratarte de dar un control y contenerte. Una vez hecho esto, te tiene que guiar hacia la agente del Ministerio Público para que presentes tu denuncia. Y el agente del Ministerio Público lo vamos a encontrar en las fiscalías, así como los centros de justicia, ahora sí, para la mujer. Y todo eso es a nivel nacional. ¿Y aquí dónde ayudarían al hombre en caso de que si no hay justicia para el hombre? Para el hombre, será directamente en la Fiscalía General de los Estados, puede ser Chihuahua, Zacatecas, Monterrey, etcétera. Ahí va a ser donde tienes que presentar la denuncia. No tengas miedo, no se van a burlar de ti, te tienen que respetar. Tienes que presentar tu denuncia y que no quede impune estos hechos violentos que sufrieron hacia tu persona. ¿Sí es cierto que tienes que llegar con la cara sangrando para que te crean? Claro que no, recordemos, como lo dije hace un momento, la violencia que podemos llegar a tener, tanto hombres como mujeres, va a ser violencia psicológica. No vas a tener golpes. También va a haber la violencia económica. Como ciudadanos también estamos obligados a interponer una denuncia, no solo en casos personales, sino que si sabemos de algún caso, tenemos esa obligación de denunciar, ¿no? Así es, dentro de nuestra Constitución nos lo están marcando. Tenemos la obligación de que si nosotros vemos de un hecho que es posiblemente delictuoso, tenemos la obligación de ir y presentar la denuncia. ¿Qué se puede hacer esto? Puede ser escrita o oral, pero también puedes hacer mediante tu teléfono. Recordemos que tiene que ser mediante el teléfono 911 para que las autoridades se presenten en ese lugar de los hechos y levanten las declaratorias para que se pueda hacer una investigación correctamente. Así es. Las investigaciones sobre la violencia de género es un delito fácil de comprobar, pero también se requiere de un alto grado de personas calificadas que puedan hacer estudios. Un ejemplo, ¿qué vas a comprobar? Mediante un acta de nacimiento, que tienes el parentesco. Un estado de cuenta o de domicilio para acreditar el lugar donde tú estabas viviendo junto con aquella persona. Sí. La declaración de la persona dentro de la denuncia es más que suficiente, esos 3 indicios para que cualquier persona, hombre o mujer, sea vinculado a un proceso. Pero si nosotros no queremos quedarnos en este hueco, tenemos que exigirles a nuestras autoridades que hagan una buena realización de la investigación. Complementar bien la carpeta de investigación. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos que ver el examen psicológico, trabajo social, el examen médico,
¿Por qué tenemos que llevar solo estos pequeños dictámenes? Porque a lo mejor la persona, la mujer o el hombre, tuvieron problemáticas y se quisieron desquitar ante la autoridad. No es un juego. La autoridad va a investigar y va a resolver conforme a derecho, con una igualdad procesal. Así es. Y bueno, vamos a mencionar ahorita el perfil de la víctima, ya sea hombre y mujer. Suelen ser depresivos, ansiosos, codependiente, miedo a la soledad, por lo mismo de que si lo dejo voy a estar sola. Entonces aquí entra lo que viene siendo la codependencia. Historia familiar, propio aislamiento, venganza o culpa, adapta un patrón de conducta propia, historia familiar difícil, ya sea que también vengan de alguna familia que sufrieron violencia intrafamiliar y la persona, los hijos son los que más les afecta este tipo de situaciones y es por eso que pueden llegar a tener este tipo de relaciones, a hacerse sumisos, ¿no? Así es. Recordemos que para poder iniciar la violencia de género van a ser siempre con las palabras. Va a ser la primera bofetada que te pueden decir, que son con las palabras verbales, después un maltrato psicológico. Si vuelvo a decir, el económico es un maltrato fuerte. Así es. ¿Por qué te digo que es un maltrato económico? Actualmente en México ya las personas ya grandes de 55 a más años estamos dentro de la cultura que el hombre trabajaba y la mujer se quedaba en la casa para cuidar a los hijos y tener ordenada la casa. ¿Qué significaba esto? Se hacían responsables. El padre se iba a trabajar y la mamá se quedaba en la casa. Pero cuando tenían alguna problemática, alguna diferencia, los señores les decían, sí, no hiciste esto, o no me calentaste mi sándwich, un mal ejemplo. Sí. Pues no te voy a dar dinero. A ver, ¿cómo le haces? Porque yo el que trabajo soy yo y tú no vales nada. Entonces es un maltrato psicológico y económico. Así es. Y nadie, absolutamente nadie, ha hecho mención de esto. Actualmente existe lo que viene siendo la ley de víctimas y gracias a nuestras autoridades, a nuestros legisladores que sí contemplan este tipo de conducta. Por ejemplo, antes de que las mujeres, ya ves que no tenía como valor de que no podían trabajar, que la mujer tenía que quedarse en casa. Creo que también hubo mucha violencia ahora que las mujeres ya, por ejemplo, pueden votar, pueden ir a trabajar también ellas. O sea, se genera más violencia del hombre hacia la mujer. Yo opinaría que la violencia hacia la mujer, siempre hubo violencia, pero a partir de que la mujer empieza a salir a votar, empieza a trabajar, no se queda callada, quiere valer sus derechos. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque ahorita en nuestra actualidad, tú por ejemplo, tienes internet, tienes todas las herramientas que nuestros padres no lo tenían. Y es una forma fácil de ir y presentar una denuncia, ya sea hasta por correo electrónico, lo puedes presentar. Así es. ¿Y esto qué es lo que va a provocar? Efectivamente, vamos a ver que dentro de los 10 años hacia atrás, las violencias han aumentado. Pero no es para mal, significa que ahorita la mujer y el hombre tienen la facultad de ir y presentar una denuncia por algún delito que se está cometiendo. Entonces ya la mujer se está atreviendo a presentar esa denuncia y no quedarse callada como antes sucedía. Y no darle el valor a la mujer por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Sino porque tenemos las mismas capacidades. Así es, de hecho los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer? Exigirles a nuestras autoridades, ministerios públicos, que se haga una labor de investigación correcto. ¿Qué significa esto? No creerle 100% a la mujer o al 100% al hombre. Tenemos que hacer estudios científicos que sean
que se pueden comprobar mediante métodos científicos. Y eso se va a ver beneficiar nuestra justicia para poder nosotros decir si hay delito de violencia por esta metodología, por estos dictámenes. Por eso se tiene que llevar a cabo protocolos de actuación. Estos protocolos de actuación, a partir del año 2014, el Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de sus transitorios, nos manejan estos protocolos en cada delito en específico. Tiene que haber un protocolo en abusos sexuales, violencia de género, robo, fraude. Y actualmente algunos estados no los tienen. Así es. ¿Y cómo podemos prevenir la violencia de género? Bueno, pues es muy importante, nosotros como criminólogos estamos pues, para prevenir, ¿no? Todo empieza en la escuela, por ejemplo, dando tratamientos, pláticas. Es muy importante darles información a las personas en las escuelas. Debe iniciarse en la educación infantil sobre el valor de la igualdad, que dijimos que es lo más importante, ¿no? Así es. Somos iguales ante la ley, ante la autoridad, somos iguales. Así es. Nosotros tenemos los mismos derechos, tanto el hombre como la mujer. Y la forma de prevención, de prevenir nosotros como criminólogos, va a ser haciendo un grupo multidisciplinario, Erika. Así es. Porque yo no solo tengo la razón como criminólogo, requerimos al psicólogo, requerimos al médico, al trabajador social, a la terapeuta de la comunicación humana, etcétera. Y entre todos nosotros hacer un equipo para poder bajar este tipo de violencia, ya sea en colonias, fraccionamientos, escuelas públicas o privadas. La violencia de género no tiene un estandarte si eres pobre o eres rico. Se va a sufrir igual. Por eso es importante que nosotros como criminólogos lo hagamos y decirle al gobierno: oye gobierno, estás haciendo mal tu programa, tu política criminal. Ayúdenos a crear lo que viene siendo patrullas especializadas, no sé qué más. Atención de la violencia de género. Es muy importante la difusión de la información, ya sea preventiva o informativa. Como le dije ahorita, los protocolos. Los protocolos actuales, y también se debe de utilizar a lo que viene siendo nuestros gobernantes, nuestros legisladores, a modificar los códigos penales para poder crear bien ese tipo de programas. Entonces debe de haber una prevención del fenómeno a una edad temprana para tener una mejor calidad de vida. Así es, dentro de este protocolo, ¿qué es lo que tiene que ver o qué es lo que tenemos que decir nosotros? A mayor educación, pláticas, vamos a prevenir mejor. ¿Qué sucede esto? Tus hijos, si tú les hablas correctamente, si los dices tú eres igual y le das ese tipo de información, Los valores. tu hijo cuando sea adulto va a repetir eso. Exactamente. Y con eso, ¿qué significa? Vamos a hacer la disminución de la prevención del delito. Jamás vamos a extinguir o eliminarlo. ¿Por qué? Porque simplemente siempre va a suceder. Así es. Aquí les vamos a dejar una frase que es muy importante sobre la violencia de género. Es que la mano que te acaricia puede ser la mano que te mata. Así es. Hay que saber escoger también a la pareja y más que nada ir al psicólogo, al tratamiento. Ir al tratamiento y no solamente al novio. El respeto al derecho. Respetar a la demás gente y respetar, y te digo que más, no solamente al novio, sino escoger las amistades correctas. Exactamente, también. Respeto mutuo. Mutuo. Muchas gracias por seguirnos. Recuerda de darle like a lo que viene siendo a la página en YouTube, redes sociales, activar la campanita. ¿Dónde está la campanita? Está de tu lado, creo. Aquí está. Ayúdanos a promocionarlo. Compártelo. Deja Igual comentarios. en los comentarios nos pueden sugerir qué tema les gustaría que abordemos. Y sobre eso te estaremos escuchando y resolviendo tus dudas.
pregúntanos lo que quieras referente al tema. Sí. Y sobre esto vamos a ayudarte a buscar una respuesta que te pueda solucionar esa duda. Gracias, nos retiramos y cualquier cosa, contáctanos en nuestras redes sociales y en todos nuestros medios. Así es. Facebook, Twitter, Instagram, de todo, ¿verdad? De todo. Y más que nada en YouTube. Gracias, me despido. Rajiv Espinosa, Yo soy Erika Ruiz. nos vemos. Bye. Bye.